y en pregrado y posgrado es director de la Escuela de Historia de la UCB, fue coordinador de investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celá, presidente de la Escuela Venezolana de Planificación, ha sido profesor invitado de la Universidad Nacional de Colombia. Algunos artículos publicados son Lógica Binaria, Historia y Ciencias Sociales, la propuesta de Manuel Wallenstein, en la revista mexicana de Ciencias Sociales. El profesor Leonardo Bracamonte nos va a presentar una disertación que lleva por nombre Miguel Acosta Sáenz entre la historia y la antropología. Muchas gracias, profesor. Buenos días. Muchísimas gracias al colectivo Uno y Múltiple. Muchas gracias a los compañeros que nos están acompañando, que organizaron, compañeras que organizaron este evento. Muchas gracias al decano Pedro Barrios por permitirnos en esta casa de Acosta Sáenz hablar precisamente sobre la vida, la trayectoria, la producción de este venezolano verdaderamente trascendental. La trayectoria de Acosta Sáenz resume y expresa las tensiones del siglo XX venezolano, pero también del siglo XX latinoamericano. Acosta Sáenz supo relacionar, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Acosta Sáenz fue un militante político toda su vida, desde los años en que le tocó combatir la dictadura de Juan Vicente Gómez, luego ese periodo difícil de transición hacia la democracia, ¿no? Donde le tocó también confrontar los vestigios del gomecismo sin Gómez. Me refiero a los gobiernos de López Contreras y en alguna medida también de Medina Garita. Por cierto, fue en el gobierno de López Contreras que le tocó salir del país, ¿no? En 1937. Le tocó salir del país para hacerse antropólogo en México. Acosta Sáenz entonces resume esas dos variantes, ¿no? De militante político, de un militante político disciplinado, pero también de un académico también disciplinado. Ambas dimensiones de su vida, ambas dimensiones las completó de manera efectiva, ¿no? Y las desarrolló hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Pero también en el saber, Acosta Sáenz es una figura que supo relacionar tradiciones en el saber, ¿no? que en muchas ocasiones están separadas y se tensionan por la lógica de la disciplina, ¿no? Porque como ustedes saben, la mención sobre disciplina en las ciencias sociales, en el saber en general, la mención de disciplina supone un entrenamiento, un disciplinamiento de las formas de pensar, ¿no? Un disciplinamiento en las formas de hablar, en las conceptualizaciones, y esas formas, ¿no? de pensamiento también se expresan a la hora de socializar, se refuerzan, ¿no? Entonces la disciplina, por un lado sí es disciplinante, pero por otro lado es también limitante frente a otras formas, a otras tradiciones de saber. Lo interesante de Acosta Sáenz es que precisamente combinó tradiciones del saber, combinó epistemologías que desde una perspectiva muy superficial se presentan como tensionantes, como
contradictorias, ¿no? Entonces, eso es, y bueno, en primer lugar, sobre todo estas disciplinas, antropología e historia, ¿no? que Costasainz supo relacionar muy bien. Llama la atención que en los textos que uno para esta ocasión tuvo la oportunidad de leer, ¿no? De revisar, hay entre los estudiosos de Costasainz como una idea que es una idea consensual, ¿no? Entre los autores, entre los antropólogos que han escrito sobre el maestro. Y es el hecho de que, siendo Costasainz un fundador de los estudios de antropología en fases y también en la Facultad de Humanidades, precisamente no se le considera, ¿no? En términos convencionales, no se le considera, no se le toma en cuenta como el actor relevante que es, ¿no? Me refiero a la Escuela de Antropología. Y probablemente eso se debe a que en el momento en que se fundaba la Escuela de Antropología, o sea, las constelaciones de poder, ¿no? A lo interno de las tradiciones antropológicas y en parte también en la Escuela de Historia, no favorecían la perspectiva de Costasainz. Y era visto, también hay que decirlo, ¿no? Era visto con distancia, porque a Costasainz nunca dejó de ser un militante político, ¿no? Entonces, sin embargo, la producción de nuevo de Costasainz trasciende, ¿no? Las diferencias sectarias que siempre, digamos, se han constituido como parte de las constelaciones del poder en las academias, en la Academia Venezolana, específicamente, bueno, en la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Hay siempre me voy a referir en alguna medida a las disputas que tuvo Costasainz con la forma de hacer historia, ¿no? Entonces, y cómo los historiadores, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, si bien había alguna referencia con relación a la presencia, ¿no? del mundo indígena, ¿no? Sin embargo, siempre no era en el relato de la historia, no era considerado como actores relevantes, ¿no? En la construcción de la nación criolla, la participación indígena entonces era soslayada, ¿no? En algún momento, ¿no? En una primera etapa de la producción historiográfica, me refiero a esa etapa mística, ¿no? Que precisamente no es una etapa profesional. Ahí aparece la participación de grupos de sociedades indígenas, pero en unos términos heroicos. Entonces está, por ejemplo, el catecismo, y la palabra aquí catecismo no es casual, ¿no? Está el texto del catecismo de la historia de Venezuela de Rafael María Baral, que relata unos términos heroicos y fantasiosos, ¿no? También la constitución de lo que sería Venezuela desde la llegada de los españoles hasta la guerra de independencia. Hay un texto que es importante para quienes se interesen, bueno, y en todo caso el llamado a los jóvenes, ¿no? Que nos acompañan, para que reorienten sus intereses y sus lecturas hacia Costasainz. Hay textos que han sido reeditados últimamente, ¿no? para nosotros. A esos textos, en buena medida, una parte de esos textos también están en PDF. Entonces, pero hay un texto importante, que es el primero, que se llama El latifundio
el problema agrario en Venezuela. Un texto que precisamente se publica no se publica con el nombre de Acosta Sáenz, sino con el nombre de otra persona para proteger al verdadero autor, ¿no? Porque en el momento en que se publica, en 1937, había una situación de persecución específica contra el maestro, ¿no? Es importante también tener en cuenta que Acosta Sáenz no fue un antropólogo digamos convencional, ¿no? En el sentido de que, bueno, los antropólogos tienen como referencia a autores centrales que verdaderamente son importantes, ¿no? Durkheim, Mus y Lévi-Strauss son tres autores que son constitutivos de la tradición antropológica, ¿no? Y esos autores, de alguna forma, sobre todo Durkheim, ¿no? que de alguna forma también se conoce sobre todo como un sociólogo, ¿no? Pero también sus intervenciones sobre el estudio de la cultura son centrales, ¿no? en ciencias sociales. Son fundadores, sobre todo Durkheim, son fundadores de una perspectiva funcionalista, pues, estructura funcionalista, que como ustedes saben, la perspectiva funcionalista privilegia, bueno, la pregunta por la función, ¿no? Dentro de los fenómenos sociales. O sea, la idea de la historia no está presente en esa perspectiva estructural funcionalista, ¿no? Acosta Sáenz incluso tiene la oportunidad de conocer a otro autor que es central en antropología, que se llamó Malinowski, ¿no? y que también hacía parte de las perspectivas funcionalistas, ¿no? Incluso hay una cita en una revista, en la revista Economía y Ciencias Sociales, hay una cita que extrae el profesor Amodio, donde Acosta Sáenz precisamente tiene palabras de distancia, ¿no? Con relación a la perspectiva que maneja Malinowski. Son perspectivas entonces que no contemplan la evolución, no contemplan el principio de la historia, ¿no? Para el estudio de las formaciones sociales, ¿no? Y bueno, y Acosta Sáenz también tiene una polémica con la historiografía venezolana, ¿no? Sobre todo, como les decía, en el desinterés, ¿no? de la historiografía venezolana, sobre todo de la historiografía de la primera etapa del siglo XX con relación a las culturas prehispánicas, ¿no? Hay una cita que quiero leérsela, está en uno de los textos del artículo del profesor Amodio, ¿no? Que quiero leérselas porque es relevante y probablemente sea un comentario extraordinariamente actual. Es extraordinariamente actual, pero claro, merece otro comentario, ¿no? Este pronunciamiento, este comentario del maestro es anterior, ¿no? a la renovación del pensum de la Escuela de Historia, que es de la segunda mitad de los años 70, ¿no? Sin embargo, con todo y que el pensum de la Escuela de Historia tiene una voluntad renovadora, ¿no? A veces los pensa son como las constituciones, ¿no? O sea, hay un problema de voluntad política para llevarlo adelante, ¿no? Entonces, de alguna forma la implementación
de un pensum en la escuela de historia ha sido como desigual. Ha habido etapas donde sí ha habido interés por llevarlo de adelante y ha habido etapas donde ha sido mucho más problemático. Pero en esta cita quiero leerla, ¿no? Los estudios arqueológicos y etnográficos han mejorado un poco la cosmovisión de los historiadores, pero solo un poco. En las escuelas de historia dedicadas a la formación profesional de historiadores suelen no existir cursos sobre Asia o sobre África, y en los estudios de historia complementarios de otras carreras en las universidades se suele trabajar sobre una historia de la cultura llamada occidental, y en otros niveles solo se enseña y solo se aprende una historia incompleta que de ninguna manera merece el nombre de historia universal. Entonces aquí hay una crítica fundamental. Ya en la escuela, por cierto, ¿no? En la escuela de historia hay una materia de historia de África y hay una materia de historia de Asia, ¿no? Sin embargo, hay persistencia, ¿no? en la producción de historia, ¿no? En la forma de abordar la historia, ¿no? Y aquí Acosta Sáenz también hace énfasis en la idea de que las historias universales no son efectivamente universales, ¿no? Son historias, son realmente historias, digamos, son las historias de Europa, ¿no? Que han sido llamadas historias universales, y que claro, la mención universal a las historias de Europa es expresión de una correlación de poder, digamos, geopolítico, ¿no? que ya no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, claro, también hay momentos en que Acosta Sáenz establece una polémica, por ejemplo, con Guillermo Morón, cuando sostiene que, bueno, Guillermo Morón tiene un tratamiento verdaderamente cuestionable hacia los sectores indígenas y hacia la participación de los sectores indígenas en la conformación de la nación venezolana. Entonces, claro, es interesante porque Acosta Sáenz critica los límites de la producción histórica, los límites de la producción historiográfica, pero de una forma distinta a cómo se criticaba en ese momento. En un sentido contrario, ¿no? Me explico. Desde la historia, sobre todo con la contribución de la Escuela de los Anales, ¿no? Hubo una reacción muy fuerte contra la historia de los acontecimientos, contra la historia estadocéntrica, ¿no? Contra la historia de las batallas y de los grandes hombres y todo aquello, ¿no? Todo ese cuento. Y bueno, la contribución de Anales, que es verdaderamente importante, ¿no? Si uno va a hablar de revoluciones historiográficas, la contribución de Anales es verdaderamente importante, ¿no? Donde señala, bueno, que las dimensiones de la realidad, la historia de los acontecimientos representa una parte sin importancia frente a una complejidad real mucho más estructural, ¿no? Mucho más que no está sujeta al acontecimiento. Más bien el acontecimiento está determinado por la presencia de las estructuras económicas, de las estructuras culturales, de las estructuras vinculadas al comercio, ¿no? Todo ese debate. Acosta Sáenz es interesante porque la respuesta de Acosta Sáenz frente a esa historia limitante de los acontecimientos es una historia donde centra su narración en la cultura. O sea, la guía para estudiar, para analizar, para estudiar las sociedades es la cultura. La guía totalizante para entender los procesos sociales, ¿no?
es la cultura. Y hay una otra cita que quisiera leérsela, creo que está aquí mismo. Sí. Aquí está. O sea, la cultura es una dimensión verdaderamente total, ¿no? Donde integra todas las actividades humanas, ¿no? Todas las actividades intelectuales, ¿no? Toda la producción simbólica, todo lo humano tiene que ver con la cultura. Entonces, dice Cortázar en un texto, en este fragmento hermoso, ¿no? La historia como ciencia ha dejado de ser un simple recuento de hechos, aunque todavía existen sedicentes historiadores que copian emocionados varios libros y creen haber estructurado uno nuevo. La extensión cada vez mayor del interés por las ciencias sociales conduce a muchos a fundamentar constantemente alegatos sociológicos o antropológicos o legales en razones históricas. Este texto, el fragmento no era el que quería, estaba comentando, es este. De todas maneras, el fragmento que acabo de leer también es muy interesante. Al usar el término cultura, lo ampliamos en el sentido antropológico. Es todo lo creado por el hombre, desde el más rudimentario instrumento de piedra hasta la más complicada elaboración filosófica, desde el primitivo alimento recolectado e incorporado al mundo del hombre, es decir, al ser humano, ¿verdad? Al mundo del hombre, por su utilización hasta el más sutil poema. Nos referimos, en consecuencia, a diversos aspectos de la formación de la cultura venezolana, desde la toponimia hasta algunos elementos que han contribuido a la formación de la personalidad del venezolano en distintas épocas. Hay entonces llama la atención que la respuesta frente a la limitación de la historia de los acontecimientos es un llamado al análisis de la cultura, pero también hay una alerta, ¿no? Porque la cultura, en el análisis de la cultura, a veces sin darse cuenta, el estudioso o la estudiosa puede recaer en un análisis puramente sincrónico, ¿no? Es decir, donde el tiempo no tiene un papel relevante. Entonces él decía, el método, o sea, llamaba la atención sobre eso, el método es histórico, ¿no? Siempre hacía énfasis en esa idea. Y bueno, hay otros temas ahí que me gustaría también brevemente comentar. Por ejemplo, el tema de que el concepto de transculturación, ¿no? Es un concepto que, si bien no le pertenece a Costa Sáenz, es un concepto que trabaja más bien Fernando Ortiz, ¿no? Es un concepto que le da potencia a la capacidad explicativa de Acosta Sáenz. Es decir, partiendo del hecho de que, si bien las culturas, los procesos sociales suponen a veces el avasallamiento de sectores humanos sobre otros, ¿no? O sea, la idea de dominación, ¿no? Está presente en la historia siempre también hay un intercambio cultural, ¿no? Siempre ocurren intercambios culturales y el producto es una imbricación de rasgos culturales. Siempre no son productos deseados por los sujetos, pero es consecuencia del propio proceso histórico. Hay un encuentro, ¿no? en 1963, hablando de
precisamente esta relación difícil, a veces cercana, a veces distante, entre la historia y la antropología. Entonces hay una cita que no sé si es una cita interesante, ¿no?, de Carrera Damas, ¿no?, donde él dice esto, ¿no?, con relación a este intercambio, la necesidad de intercambio, pero Carrera Damas jerarquiza la colaboración. Entonces para él, Carrera Damas es uno de los historiadores más importantes, ¿no?, de Venezuela, pero para él las demás, ¿no?, las demás disciplinas de las ciencias sociales son disciplinas auxiliares. Entonces él dice, me ha interesado desde el punto de vista histórico, es decir, creo haber encontrado, no he sido el único en ello, por cierto, suficientes huellas que demuestran o prueban la importancia histórica de las luchas libradas por los esclavos negros, tanto en el periodo colonial como en el republicano, ¿no?, dice Carrera. Sobre todo la importancia que esas luchas tuvieron en el periodo de la emancipación ha sido el motivo esencial de mi interés en la materia. He creído, en consecuencia, que sería un favor, y no pequeño, el que harían los antropólogos y los sociólogos a los historiadores si nos proporcionaran elementos más completos para la comprensión del sentido que tuvieron esas luchas y sobre todo para apreciar su verdadera significación histórica. Cuando me refiero a elementos, no quiero decir solamente información, pues al fin y al cabo la búsqueda de esa información compete tanto al historiador como al sociólogo. Es algo más lo que quiero decir, no me refiero a criterios interpretativos, definición de ciertas categorías que permiten al historiador exonerarse, digamos de esta manera, al duplicar el trabajo de antropólogos y sociólogos. Entonces, aquí hay una relación jerarquizada de la historia con relación a las demás tradiciones. Entonces le contesta a Cortázar, ¿no? También difiero del profesor Carrera en su afirmación de que el antropólogo y el sociólogo han de suministrar criterios para lo que el historiador haya de realizar. Aquellas ciencias no son auxiliares de la historia. El profesor Chacón ha aclarado el punto cuando opina que el trabajo de todos los científicos sociales, incluyendo a los historiadores, es global, ¿no? Está delimitado metodológicamente por el tipo de las especialidades y eso es todo, sin olvidar que hay terreno común, intransitable sin la cooperación de las diversas especialidades conjuntamente. La cooperación entre antropólogos y sociólogos por una parte y los historiadores por otra es cuestión que me ha preocupado desde la fundación de la Escuela de Sociología y Antropología. A mi juicio, los estudiantes de ella carecen de conocimientos sobre la ciencia histórica absolutamente indispensables para una correcta formación. En la Escuela de Historia hemos tratado de lograr un balance con la inclusión de un curso de Antropología General, que es un curso que ven los muchachos y las muchachas, los estudiantes al entrar en la carrera, otro de Sociología, ¿no?, que es análisis sociológico, ciencias sociales, ¿no?, general, y un tercero de Culturas Prehispánicas de América, ¿no?, que es una materia que se llama Culturas Indígenas, ¿no? Eso está en el pensum. Es interesante ver todas estas discusiones porque, bueno, remiten a un momento de nuestras academias, ¿no?, y las tensiones que allí están planteadas. Bueno, ahí Acosta Sáenz tuvo la trascendencia también de proponer conceptos, ¿no? Y ese concepto, de ahí la relevancia de este historiador antropólogo, ¿no?, porque no contempla acontecimientos ni hombres relevantes, solo, digamos, recoge la complejidad diaria de la vida, ¿no? Entonces, y esa complejidad diaria de la vida se realiza a través de un concepto que
es interesante pensarlo, ¿no? Dice un concepto que dice ficción de coetaneidad, ¿no? Ficción de coetaneidad, que es lo que plantea que el antropólogo, el historiador, antropólogo se acerca al estudio del pasado, haciéndole preguntas, ¿no?, a los documentos como si estuviera en una formación social actual, ¿no? Como si estuviera haciendo el papel de observador participante en el presente. Él advierte que ese concepto de ficción de coetaneidad es pertinente solamente para formaciones sociales y culturales, pero dentro de un margen de tiempo, ¿no?, prudente. Pero bueno, son conceptos que quería que lo presentáramos, ¿no?, sobre todo a los estudiantes, para que tengan en cuenta que este es un autor verdaderamente relevante, que supo trascender las fronteras disciplinares que a veces son limitantes intelectualmente, y que, bueno, a la hora de plantear unas ciencias sociales del siglo XXI, Acosta Sáenz tiene una presencia indudable entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramón. Esta última intervención nos reconcilia y nos reafirma, pues, en este encuentro en que estamos convencidos, pues, de histórica, antropología, y que es el signo humanístico de Acosta Sáenz, y que tenemos que agradecer a Acosta Sáenz que nos haya dejado esa impronta aquí, que la tenemos para nosotros como un legado y un patrimonio. Muy bien, continuemos con el